La mañana. El colectivo Altijá y la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias organizan la primera jornada de delitos de odio por LGTBI-fobia. Tendrá lugar mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 2:30 en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Vamos a profundizar sobre todas estas cuestiones y lo haremos además con una activista histórica. Ella es abogada voluntaria y también secretaria de organización de Altijá, patrona de la Fundación Pedro Cerolo y con muchos años de dedicación al colectivo a sus espaldas. Desiree Chacón, un placer tenerte. Buenos días, tía. Muchísimas gracias por invitarnos. Sabemos además que te has venido de tu paraíso ahí en Cabo Verde, ¿verdad? Fuerteventura, a celebrar... Recién llegadita que estoy. Recién llegadita, pero tenías que cumplir también con esta primera jornada. Importante, yo creo, que se visibilice. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo surge primero esta idea de hacer esta jornada? ¿Desde qué situación o qué perspectivas se tienen para impulsar esta jornada? Y luego seguimos hablando. Muy bien, pues mira, hace exactamente el año pasado hubo una agresión en Fuerteventura, en Gran Tarajal, a una persona trans, y la persona pidió la colaboración del colectivo y el apoyo, y en esto de trabajar en pro de que esa denuncia prosperara, pues tuve la fortuna personal de coincidir con el señor Bobillo, que es el fiscal responsable de delitos de odio de Canarias, hablando en relación a este asunto. Y profundizando y hablando de este asunto, tras el señor Bobillo descubrir el gran trabajo que venía desarrollando en Fuerteventura Altijá durante 17 años, estamos casi a punto de cumplir la mayoría de edad, estamos ya casi en los 18, la niña nos ha crecido mucho y muy bien. Se ha hecho muy grande, ya es prácticamente independiente casi. Mucho y muy bien. El señor Bobillo nos planteó esta iniciativa que acogimos de súper buen grado, porque así como España es hoy uno de los países con una de las legislaciones más avanzadas del mundo, podemos presumir de eso. Me viene ahora a la cabeza una palabra que siempre decía Pedro Cerolo, que por fin España exportaba algo más que jamones. Era una frase muy de Pedro. Tenemos una de las legislaciones más avanzadas del mundo. Sin embargo, la igualdad legal también ha hecho que se produzca un despunte muy importante en lo que tiene que ver con agresiones, humillaciones, insultos, es decir, todo tipo de agresiones contra el colectivo LGTB. Es la consecuencia lógica de la visibilidad. Es decir, también la visibilidad nos ha traído cosas muy buenas, pero también nos ha traído cosas muy malas que creo que como sociedad debemos combatir. Durante muchísimos años, cuando no teníamos la igualdad legal y teníamos que estar forzados y encerrados en armarios, las agresiones eran menores o desgraciadamente en épocas ya muy pasadas las agresiones nos venían por los propios fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La consecuencia de la igualdad legal ha sido que tenemos toda una generación de adolescentes LGTB que han nacido con la igualdad legal, que han nacido con referentes en la televisión, que se sienten seguros. Esa seguridad les lleva a salir a la calle de manos con sus parejas, a expresarse en libertad. ¿Y eso cuál ha sido la contra? Pues que todas esas personas que arrastran toda una cultura LGTBI-fóbica, donde el insulto, la agresión a las personas LGTB, desgraciadamente, el insulto más común, incluso coloquialmente, hemos tenido que combatir la semana pasada, y es un día muy propio para decirlo, donde una de las personas que se postula alcalde del Ayuntamiento de Pájara, para expresar sus razones de un determinado pacto, utiliza una expresión coloquial que es maricón el último. Es decir, malísimo, el que llegue el último, igual a maricón. Es decir, yo creo que le han pesado bastante a arreglar más esas le ha palabras, pesado, ¿no? Y le seguimos invitando a que haga unas disculpas públicas al colectivo LGTB. Creemos que hoy es el día ideal para hacerlo, porque desde luego fueron muy, pero que muy desafortunadas, y que lo único que siguen es aumentando esa cultura del prejuicio, del odio. O visibilizando también una realidad que existe, que muchas veces quizá Pues no sí, queramos ver, ¿no? Esta de la que va a ser objeto esta jornada. Vamos a profundizar en ellas. Vamos a ello.
Cuando estamos hablando de delitos por LGTBI-fobia, ¿de qué estamos hablando? Mira, ¿cuáles son? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea, no es una definición de Altijay, es una definición de la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, que coordina todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de Europa, describe un delito de odio como cualquier tipo de infracción penal, o sea, cualquier tipo de delito, eso es una infracción penal, donde la víctima se elige bien por su conexión, simpatía, afiliación, apoyo o pertenencia a algún grupo. Es decir, un delito de odio es cuando se le da una paliza a una persona negra por el simple hecho de ser negro. O se insulta a una persona por el simple hecho, en este caso, de ser gay, lesbiana, transexual o bisexual. Cuando hablamos de un delito de odio por LGTBI-fobia, de lo que hablamos es que la razón de fondo que genera la comisión de ese delito, la causa que hay detrás de esa agresión, de ese insulto, es un odio interiorizado a una persona por el simple hecho de ser, voy a expresarlo fácilmente, por ser diferente. Un hombre a una mujer por no ser hombre y ser mujer. Una persona de raza blanca a una persona de raza blanca por no ser de raza blanca. Una agresión o un insulto a una persona gay, lesbiana, transexual o bisexual por no ser heterosexual. De eso estamos hablando cuando hablamos de delitos por LGTBI-fobia. Cuando hablamos del inicio, de cómo surge la idea de promover esta primera jornada, esperemos que haya más. Hacía referencia a un caso ocurrido en Gran Tarajal. Ahí un poco cuando se empiezan a realizar las diligencias, tomar pues, el atestado, entiendo, ¿no? De qué es lo que ha ocurrido. Es muy importante que se tengan en cuenta todas las manifestaciones en ese sentido que se hayan podido producir en una situación para que luego se prospere esa denuncia en este ámbito. A ver, es importante, no, es importantísimo. De hecho, estas jornadas están dirigidas a profesionales. No son unas jornadas, están abiertas también al público general. De hecho, hemos tenido la suerte, vamos más por encima de 75 personas inscritas a esta hora. ¿Cuántas van? Por más de 75 personas inscritas a esta hora. Y todavía sabemos que este empuje que nos están dando los medios de comunicación hará que en las últimas horas, y aprovecho para decir que en la inscripción tenemos a nuestra disposición el Salón de Actos del Parque Tecnológico y la inscripción estará abierta hasta el último minuto. O sea, la gente que quiera ir, que no se haya inscrito por distintos motivos, pero que quiera ir o que en el último momento pueda, que lo haga, que vaya y que participe. Cuando te decía dirigida a profesionales, ¿a qué ámbitos profesionales me refiero? Pues son aquellos que tienen que reaccionar ante la denuncia de un delito de odio por LGTBI-fobia. Están dirigidas especialmente a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos inscritos ya guardias civiles, policías locales, tenemos incluso inscritos personas de seguridad privada. Los ámbitos de los hoteles son ámbitos en los que se producen muchas agresiones, insultos, humillaciones. ¿Por qué? En las piscinas, pues por ejemplo, siempre hay alguien que no le parece bien que una pareja gay esté haciéndose una expresión de cariño con tanta normalidad como lo hace una pareja heterosexual y acaba acudiendo al director pues a quejarse. Esto es una cosa bastante habitual. Bastante habitual, mucho más de la que nos creemos, desgraciadamente. Abogados, fiscales, trabajadores sociales, todos esos ámbitos donde que la sociedad ya tiene de por sí preparados para recibir una mujer agredida, una persona que reciba una agresión por temas de racismo y que desgraciadamente a día de hoy han recibido muy poca formación. ¿Y esto qué nos lleva, por ejemplo? Decir, aquella, pues por ejemplo, denuncias que no se lleguen a completar. Pues pensemos, por ejemplo, una agresión donde a una persona se le agrede. El último caso del que hablábamos al principio era una persona que estaba en un parque con un grupo de personas y acabó siendo agredida y al tiempo que se le pegaba tirada en el suelo, se le insultaba exhibiendo la razón de aquella agresión. Travelo de mierda, disculpar las palabras, pero hay que hablar las cosas con todas las letras, con toda una serie de insultos. Si cuando esa persona va a denunciar
El policía o la policía que recoge ese atestado de esa denuncia no recoge todas esas expresiones, harán que esa denuncia prospere como una simple agresión sin que podamos después exigir la aplicación del agravante por LGTBI-fobia. Entonces, todo eso hace que todos estos delitos queden como un delito común y que no tengan el agravante de castigo que deben tener cuando conlleva un delito de odio. Por decirte estadísticas, que es muy interesante, las últimas estadísticas en el último informe del año 2007 registraron 1.419 incidentes de agresiones de carácter general. De esos ¿Estamos hablando de qué ámbito? ¿El Observatorio de Canarias o no, es más estamos amplio, hablando a nivel estatal? Pensar que el observatorio que tenemos en Canarias es muy reciente, es del año pasado, estará, por cierto, en las ponencias presentándose el observatorio. Por eso le preguntaba, porque me que parece interesante. Lo llevan nuestros compañeros de Algarabía, estará presentándose y podremos en breve tener estadísticas los de Canarias. Datos de Canarias. A día de hoy, comentándote estos datos, a nivel estatal, en el año 2017 se registraron 1.419 incidentes relacionados con delitos de odio, solo con delitos de odio. De esos 1.419, 271 eran por orientación o identidad sexual. Estamos hablando de un 11,6% de ese enorme porcentaje. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. Y otro dato a destacar, de ese 11%, el 60% eran mujeres trans, que son las más expuestas, las menos insertadas laboralmente, las que están en la calle y las que están expuestas a todo tipo de agresiones. Estamos hablando de un volumen muy, pero que muy elevado. De ahí la razón y la necesidad de que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, profesionales del ámbito de la judicatura, se formen en este ámbito, igual que en los últimos años han recibido muchísima formación en todo lo que tiene que ver con violencia de género. Desde Altijay pensamos que para acabar con esta situación hay que trabajar dos ámbitos. El de la formación, y lo venimos haciendo hace 17 años, acudiendo a todos los colegios y todos los institutos de Fuerteventura, al igual que lo hacen todas las asociaciones de Canarias, para que esas generaciones futuras ya no venga en su cabeza aquellos prejuicios que venimos arrastrando toda una generación de aquellas horrorosas películas de Alfredo Landa, de aquel insulto normalizado, y que esa generación venga ya con una cultura que combata de forma natural la LGTB-fobia, como combate el machismo al margen de su orientación sexual. Y por otro lado, también tenemos que combatir la prevención y el castigo. El delito penal lo que hace es castigar aquellas conductas que socialmente son reprobables. Cuando hablamos de que esto es un agravante, que considere, relacionado con la LGTBI-fobia, en cuanto a las penas, ¿qué supone este agravante? Supone una agravación de las penas. Pero un agravante suele ser un tercio superior. Un tercio superior. O sea, hace que la pena tenga un agravante muy cualificado. Es decir, la pena acaba siendo superior. La condena o la multa económica es superior. Es decir, el castigo es superior. La ley lo contempla, además creo que bastante, pero el problema es esa falta de formación, quizá, esa falta de sensibilidad de muchas personas que son actores en ese procedimiento y que quizá pues no tienen la sensibilidad o la formación todavía para contemplar también en esa denuncia todos estos aspectos. Eso influye muchísimo, ¿no? Que cuando se llega al profesional que tiene que atender una situación de esa, no está lo suficientemente sensibilizado. O sea, yo recuerdo que con el caso por ejemplo, estábamos en diligencias previas y le estaban tomando declaración, y sabes que en Puerto del Rosario el calabozo, cuando las personas van a ser interrogadas, está pegado puerta con puerta con el juzgado. Es que aquel señor estaba desde dentro gritando: travelo de mierda, te voy a matar desde que te agarre en la calle, y aún así no prosperó.
No prosperó, pues porque a lo mejor... Lo hice como una denuncia común. No Se prosperó como una denuncia común, está todavía pendiente de enjuiciarse, porque sabes que desde que se tramita una denuncia... todo eso, ni pero siquiera no prosperó, nadie no prosperó. No, lo plasmó en un papel. No prosperó, desgraciadamente, pues era una persona que a lo mejor no tenía la cultura necesaria, desgraciadamente es una persona trans que lleva en la calle, no fue al colegio, quiero decir... que a lo mejor si esa denuncia la formula una persona socialmente con otro reconocimiento, seguramente hubiera prosperado, es otra de las cosas, ¿no? Y esto es lo que tenemos que combatir. Pero también hay una cosa súper importante y muy triste que también quiero destacar. Existe la infradenuncia. ¿Qué es esto? ¿Qué es la infradenuncia? Del 90%, del 100% de las agresiones que se cometen, los LGTB no llegamos a denunciar ni un 10%, por un montón de razones. Mira, te voy a empezar a expresar muchas. Tenemos desconfianza en el sistema. No creemos que cuando vayamos a ir a una comisaría nos vamos a sentir protegidos. Creemos que no servirá para nada, porque muchas de las denuncias al final prosperan, pero no prosperan por la razón que tú fuiste a denunciar. Queremos preservar y tenemos derecho a preservar nuestra intimidad. Eso hace que también no exponerla. No nos reconocemos como víctimas. Es un horror. Tenemos tan interiorizado el insulto, la miradita, la risita. Lo tenemos tan interiorizado que ni siquiera lo reconocemos no nos reconocemos siquiera como víctimas. No queremos iniciar un proceso penal y tenemos normalizada esa violencia. Y con esto también lo tenemos que erradicar. Es decir, nosotros siempre llevamos como lema desde el principio de nuestra lucha que ni una agresión sin respuesta, ni una sola. Pero sí, cuando nos pegan una paliza, tenemos claro que es una agresión. Pero cuando soportamos en un espacio público una risita, un comentario, el acoso de un señor que te viene a decir que tú eres lesbiana pues porque no has probado lo que tienes que probar. Y eso es un acoso. Yo no tengo por qué soportar cuando estoy tomándome una copa con una amiga, un señor que primero viene a tirarle los tejos a una y cuando descubrimos que somos dos es todavía peor. Y se convierte en un acoso. Entonces, todo esto también es una realidad que irá cambiando cuando desde las administraciones públicas creadas específicamente para ello se hagan eco de las denuncias, tengan el castigo que merecen y nosotros vayamos cogiendo la seguridad que merecemos del sistema, que nos debe proteger como a cualquier ciudadano. Ayer, precisamente, el Parlamento de Canarias celebró el Día de la Memoria Trans, ayer 20 de noviembre, es el Día de la Memoria Trans a nivel internacional. Está en las redes, invito a todo el mundo a escuchar las espeluznantes declaraciones de 3 mujeres transexuales que superan hoy los 60 años, que vivieron años donde sus amigas fueron desaparecidas, las vieron matar delante de ellas por los clientes, es decir, que vivieron toda aquella época. Son personas que hoy odian y no lo pueden superar a la policía, que no les da seguridad la policía. Esta nueva policía, de esta nueva democracia que hemos construido entre todos y entre todas, tiene que estar formada y tiene que estar preparada para hacer frente a una realidad. Hablamos siempre de acoso escolar y no se dice. Hablamos de suicidios de adolescentes y no se menciona. Y el 40% del acoso escolar y de los suicidios que se producen en el ámbito escolar son a jóvenes y niños LGTBI. Maricón sigue siendo el insulto más común en el patio de un colegio. Y esto todo, entre todas y todas, lo tenemos que erradicar. Nosotros en Altijay siempre decimos que no hay que ser ballena para ser de Greenpeace. Yo no soy negra y he combatido el racismo toda mi vida. O sea, esto nos afecta a todos y a todas. Altijay ha tenido la iniciativa. Somos coorganizadores con la Consejería de Justicia. Tenemos la suerte, vamos a tener la suerte de tener mañana con nosotras a la actual viceconsejera, doña Carla Vallejo, que fue jueza a la que todos y todas conocemos en Fuerteventura, una persona sensibilizada, implicada, que no dudó ni un momento
en la necesidad de estas jornadas. Decías que esperas que haya muchas. Nosotros también lo esperamos. Es todo un éxito. Más de 70 personas inscritas en estas jornadas. Todo un éxito. Hablaban de esa formación y cómo han ido difundiendo los valores de la igualdad también en los centros educativos, algo que llevan haciendo desde hace muchísimos años, desde Altijai. A mí me gustaría también incidir esas nuevas generaciones, ¿no? que están ya, que son el presente. Ayer nos lo decían también los niños y niñas en el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Ellos son el presente, quizá un presente que da por hecho demasiadas cosas. Viven en total seguridad, se manifiestan con sus expresiones habituales sin necesidad de esconderse. Pero esto lleva a un peligro y es el de dar por hecho las cosas que, sin embargo, quizá no debieran darse por hecho, ¿no? No están tan consolidadas. Vuelvo otra vez a recordar a mi querido Pedro, para decir que Pedro siempre decía que los derechos se conquistan y se defienden. Es decir, los derechos, ocurre con estos derechos lo mismo que con los derechos laborales. No basta que estén en el Estatuto de los Trabajadores. Hay que velar por el cumplimiento también. Si no denunciamos, si no exigimos el cumplimiento de la ley, el papel lo soporta todo. Y no estemos tan cómodos y tan cómodas. Los derechos hay que consolidarlos. Se tardan muchas generaciones. Fíjate, Pía, la de años que las mujeres tenemos la igualdad legal. Y las víctimas del terrorismo machista, lo voy a hablar por su nombre, son espeluznantes después de tantísimos años. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que las nuevas generaciones tienen que ser muy conscientes y hago un llamamiento a todas ellas. Es una pena porque los colectivos en los últimos años nos hemos quedado llenos de, como nos dicen los jóvenes, estos viejunos y estas viejunas. Los históricos. Los históricos, queda pero mejor, ellos nos ¿no? llaman los viejunos y las viejunas. Es decir, nos hemos quedado con gente mayor que vivimos todo esto porque los jóvenes creen que todo está conseguido. Y aquí voy a apelar también a una cosa. De repente tenemos a la ultraderecha creciendo en toda Europa. En España, para nuestro pesar, recientemente es la tercera fuerza en este país, fomentando otra vez todos unos discursos de odio. Hemos tenido a Vox hace muy poco tiempo en Fuerteventura dando una charla y todos sus defensores hablan de libertad de expresión. No hay que confundir la libertad de expresión con los delitos de odio. Uno es libre para hablar de lo que quiera, pero no es libre para hablar de aquello que atenta contra los derechos de otros. De toda la vida hemos dicho que tus derechos terminaban, o sea, donde empiezan los míos. Pues esto, no dejemos que nuestras cabezas se infecten de estos mensajes populistas, trasnochados, que lo que persiguen no es otra cosa que castigar al diferente. Si un valor tenemos que defender es el valor de la diversidad. Venimos de un país ultracatólico, de una dictadura de 40 años y hemos conseguido vivir hoy en libertad, respetándonos unos a otras al margen de nuestra orientación, nuestros gustos personales, nuestras ideologías políticas. No dejemos infectarnos de todo esto. Por muy populista y muy bien sonante que sea el discurso, detrás de eso hay lo de siempre. Están el que a nosotros nos quieren volver a llevar a los armarios del que aquí decimos alto y claro, no volveremos jamás, jamás. Venimos de las catacumbas y hemos llegado hasta aquí y no daremos ni un paso atrás. Nos encontrarán enfrente, defendiendo nuestros derechos. Somos ciudadanos y ciudadanas, pagamos nuestros impuestos, igual que todos y todas, y tenemos derecho a la protección de nuestro Estado democrático donde tenemos perfecta cabida. Somos un ejemplo para el mundo. No demos ni un paso atrás, ni uno solo. De todo esto se va a hablar mañana en esa primera jornada, donde también se va a presentar LGTBI Pol, agente de la autoridad. ¿Esto qué es? Bueno, pues mira, tenemos la verdad un plantel de ponentes extraordinario. Estamos más contentos imposible. En España existen 2 asociaciones de policías LGTBI.
policías, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, que han tenido el valor, hace muchos años. Guy Les Paul viene de Barcelona, viene su presidenta, que es una gente extraordinaria y una formadora extraordinaria. Creíamos también muy importante, y la otra asociación es una asociación recién creada en Tenerife, que nos parecía muy importante que también estuviera aquí. Es decir, que los propios agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sepan y conozcan que tienen compañeros y compañeras que conocen y defienden esta realidad, que les pueden servir de apoyo, de asesoramiento, de ayuda incluso dentro del propio cuerpo, porque los insultos y ese tipo de cositas también los están... también los que sufren. en estos cuerpos, además, quizá, de forma mucho más velada, ¿no? Pasan mucho más desapercibida. Pero también existe el ahora insultito ya... y la risita cuando tú la sufres no pasa desapercibida en ningún sitio, por lo menos para quien la sufre. Quiero decirte, es verdad que la visibilidad nos empodera. La visibilidad hace que una realidad, que ese tipo de bromas que te permites en tu comisaría, cuando tienes un compañero que te dice, oye, que estás hablando de mí, ahí la cosa cambia, ¿no? Ahí la cosa hace que te pongas un puntito en la boca. Que te pongas un puntito en la boca. ¿Vale? Entonces, claro que la visibilidad es importante en todos y cada uno de los ámbitos. Hace que nos reforcemos. La LGTB-fobia es algo transversal. O sea, está en nuestro ADN cultural y es una cosa que hemos mamado como a fuego y que poquito a poco tendremos que ir. Pues oye, pues por supuesto que la visibilidad de Grande Marlaska nos ha ayudado. Por supuesto que la de Jesús Vázquez nos ha ayudado. Pero nos ha ayudado muchísimo la de la presidenta de Guy Les Paul, como referente para los propios agentes, como asesora de los propios agentes. Otra cosa importantísima, tenemos aquí a todos los especialistas en delitos de odio informáticos. Otro ámbito también, No, que un las ámbito, tecnologías nuevas, claro, mucho más antes, abierto y novedoso, además. donde el insulto además es gratuito. Ahora ya no tanto, ¿eh? Ahora ya cada vez menos. Pero detrás de esa cosa de me hago un perfil anónimo, me permito entrar en el perfil de una persona trans, y eso ocurre mucho aquí en Fuerteventura, para insultarla públicamente, para burlarse, etcétera, etcétera. Y Altijay desearía hacer muchas más de esas denuncias. Y animamos a todas las personas LGTB que acuda a su colectivo, que nos podemos personar como acusación particular en cualquier delito de LGTBI-fobia, donde se sentirán arropados, acompañados, que aprendan también a que cuando alguien te insulte en las redes, no entres a ese juego, que luego es difícil defenderte, porque entramos en denunciante y denunciado. Hay que tener unas pautas también, ¿no? A la hora de cómo hacer frente a esto. Hacer un pantallazo cuando tienen ese insulto que nos sirva como prueba. O sea, aprendamos también a utilizar los cauces, que también nosotros y nosotras tenemos mucho desconocimiento, y esa impotencia que te produce hace que acabes saliendo tú también al paso e insultando todavía peor. Metiéndote en un círculo al final. En un círculo que al final que no nos ayuda, ¿no? Tenemos tenemos policías nacionales especializados en este delito. Viene el señor Bobillo. Tenemos un plantel, viene el nuevo director general. Sabes que hay una nueva viceconsejería en temas de diversidad e igualdad, que lidera además Silvia Jaén, que es una activista muy conocida en este país, con lo cual sabemos que se va a hacer un gran trabajo impulsando todos nuestros derechos. Pero todos y todas tenemos que poner de nuestra parte. Agradecemos muchísimo al Cabildo Insular que no haya dudado ni un minuto en colaborar con la jornada, y muy especialmente al actual delegado del Gobierno de Fuerteventura, que no dudó ni un momento, a don Domingo Fuentes, en sentar en una mesa a todos los mandos de la policía de Fuerteventura, diciéndoles la importancia de esta jornada. Mañana tienen una cita. Mañana están todos y todas allí citados y citadas. Fichando a primera hora. Sí. Desde Chacón, es un placer tenerte. Yo sé que tienes la agenda muy ocupada y agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, pues para hacernos entender también, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de delitos de este tipo, y de dar un pasito también en pro de esta igualdad. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Pía.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind.